¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su programa De Todo Un Poco, donde ustedes son los protagonistas, precisamente como lo dice nuestro programa, De Todo Un Poco. Y hoy vamos a hablar de esos temas importantes, interesantes, por supuesto, para toda nuestra amable audiencia. Gracias por permitirnos ingresar una vez más a sus casas, a sus corazones y a sus hogares. Así que hoy, luego de más de 50 años de conflicto armado, se firmó el acuerdo de paz con la FARC. Todo está acordado. La pregunta, para que ustedes llamen, se comuniquen, evacúen sus inquietudes, al 733-5372 se van a abrir las líneas, vamos a recibir las llamadas, también por nuestro correo electrónico, de todounpoco@hotmail.com, para que nos escriban. Tenemos a dos invitados muy especiales y vamos a hacer esta diferente pregunta. La pregunta para este domingo 2 de octubre, ¿qué es? ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Sí o no? Vamos a tener como invitados y darle un saludo muy especial, por supuesto, dicen por ahí, primero las mujeres, en este caso a la doctora Sonia Navia, directora del Centro Democrático. La doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenida al programa De Todo Un Poco. Buenas noches, te doy un saludo especial a ti y a toda tu audiencia, lo mismo al doctor Ramón, y espero que hoy podamos evacuar muchas de las dudas que los televidentes tengan. Ahora sí pasemos a saludar, por supuesto, los caballeros, el doctor Ramón de los Ríos, diputado de la Asamblea Departamental. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes, a la doctora Sonia Navia, a usted, Sandrita, pues gracias por la invitación a este programa. Bueno, como el tiempo es oro, dicen por ahí, lo que nos toca es aprovecharlo. Un agradecimiento especial, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores que nos permiten realizar este programa, así que un abrazo muy especial para ellos. Vamos a tomar este tiempo directo porque lo que nos hace falta es eso, precisamente tiempo. Así que iniciemos directamente con la pregunta. Doctora Sonia, ¿por qué no hay que votar por el plebiscito este 2 de octubre? Bueno, no hay que votar por el no, porque nosotros tenemos que buscar una verdadera paz. Es decir, una paz que perdure, una paz que se pueda sostener y unos acuerdos que los colombianos podamos mantener. ¿Por qué no los podemos mantener como están hechos? Primero, porque, por ejemplo, y hoy ya vimos la muestra de eso, se crea una fuerza élite, donde todo aquel que no esté de acuerdo con las FARC y con el acuerdo va a ser considerado paramilitar y va a ser considerado enemigo. Hoy sucedió. El señor fiscal dio una declaración muy fuerte que nosotros pensamos que todos los colombianos, que él tenía que darla. Era una declaración donde dice él, después de firmado el acuerdo, cualquier contravención que haga las FARC, por ejemplo, seguir narcotraficando, seguir secuestrando personas, seguir violentando niños, mantener los niños que están reclutados y no entregarlos, eso considera que tienen que ser juzgados por la justicia normal. Inmediatamente salió el señor Santrina a decirle que él era un paramilitar. Eso era lo que decían los acuerdos, que ellos van a ser quienes van a juzgar. Imagínense, personas que han narcotraficado, pero además personas que han violentado a los seres humanos con secuestros, violaciones, reclutamiento forzoso. Ellos están posando ya envalentonados como si fueran una fuerza especial y como si ellos tuvieran todo el poder de juzgar a los colombianos. Pero ¿por qué debemos votar no? Poniendo el segundo punto, porque estos acuerdos más encima nos van a subir todos los impuestos. Ahora viene una reforma tributaria para poder que nosotros paguemos todas las concesiones que le ha hecho Santos a las FARC. Y nosotros decimos, nuestros impuestos deben ser para educar a nuestros hijos, para mejorar a Colombia, no para pagar acuerdos con narcoterroristas. Decimos también que la plata que ellos tienen por ser el cartel más grande de cocaína en el mundo, por ser la guerrilla más fuerte y más grande que ha tenido el mundo, en este momento deben ser para reparar las víctimas y para reparar los daños que ellos han hecho. Pero no, dice que tenemos que pagarlo los colombianos, eso tiene que reformarse en el acuerdo. Otro punto, el cuarto punto, nosotros no teníamos por qué cambiar y violentar la Constitución. Y hay 46 normas de la Constitución que están violentando en este acuerdo y que le van a hacer un gran daño
a Colombia, pero además le van a hacer un mal ejemplo a nuestros hijos. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Sea un narcotraficante, secuestre, asesine, destruya 200 pueblos, violente y viole a 6.700 mujeres, reclute a más de 11.500 niños, manténgalos en contra de su voluntad ahí retenidos, viole niñas, ¿no? Utilícelas como el plato de servirse de los guerrilleros, y después de eso usted puede ser elegido presidente, concejal, senador. Nosotros pensamos que los grandes perpetradores de estos crímenes atroces no pueden ser elegidos, que debe haber una norma que impida que ellos sean elegidos. Hay otros cuerpos de la guerrilla que no han sido determinadores de la violencia, que no han sido los comandantes que dieron la orden. A eso se les puede dar un tratamiento diferente. Pero a estos que han sido determinadores deben tener en la justicia la imposibilidad de ser elegidos como gobernantes nuestros. Y por último, nosotros tenemos que darle buen ejemplo a nuestros hijos. Nosotros tenemos que decirle que ser pillo no paga. Nosotros tenemos que construir de verdad una paz donde luego la Corte Penal Internacional no vaya a decir esto no se puede implementar, que es lo que pasó realmente en El Salvador. Ahora, después de 20 años de firmada la paz en El Salvador y de tener un momento inmenso de alegría, pero a medida que se fueron implementando los acuerdos, se convirtió en más guerra, más violencia, más muertes, casi triplicadas por 3 y por 4 a lo que tenían antes de firmada la paz, que en este momento esa amnistía total ha sido derogada. ¿Para qué repetimos historias que no debemos? De una vez, digamos no. Digamos no, ¿para qué? Para que se reorienten los acuerdos. Los acuerdos tienen que hacerse de tal manera que en vez de dividir a los colombianos, nos una a todos. Ok, perfecto. Aquí vamos a trabajar con tiempos porque pues el tiempo es corto. En este caso el doctor Ramón de los Ríos, quien viene en representación del sí, en 5 minutos también nos va a responder por qué hay que votar por el sí. Bueno, de todas maneras, este 2 de octubre se va a tomar una decisión trascendental en el país, que es olvidar nuestro pasado, el pasado de guerra, de intolerancia, de gobiernos que de pronto intentaron hacer la paz, pero no lo pudieron. La verdad es que vamos a votar por el sí porque queremos acabar con esa violencia. Y lo mejor de todo eso es que está vigilado por la ONU y por organismos internacionales y por países acompañantes. Vamos a votar por el sí porque los niños no van a seguir utilizados como maquinarias de guerra. Vamos a votar por el sí, ¿por qué? Porque definitivamente la violencia está en la periferia, en las regiones más marginadas, donde el Estado no ha podido estar. Queremos cerrar esas brechas del campo, porque ese campo que ha sido sometido por los grupos armados, no solamente de los grupos guerrilleros, del mismo Estado, de los paramilitares, de las clases élites que han dejado lastimosamente esta violencia de más de 50 años. Vamos a votar por el sí porque hay que darle una oportunidad a las víctimas del conflicto armado, más de 8 millones de víctimas, 6 millones de desplazados, donde ellos van a poder volver a sus tierras, donde ellos van a poder volver a sus granjas, a poder cultivar y labrar la tierra. Vamos a votar por el sí, porque la verdad, en el extranjero y expresidentes y gente de otros países dice, ¿cómo no vamos, los colombianos no pueden darle una oportunidad a la paz? Solamente aquí en nuestro país suceden esos fenómenos, que haya gente que se oponga a la... Yo respeto mucho a la gente que está por el no, pero no lo comparto, porque lo que hacen es desinformar. Por eso hay unos acuerdos que se trabajaron en La Habana por 4 años, donde la gente se le ha dado la oportunidad que miren y analicen cada uno de esos puntos, porque definitivamente tenemos que darle oportunidad para que nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros campesinos, nuestros afrocolombianos podamos vivir en un territorio de paz. Yo creo que es la oportunidad
para que nosotros los colombianos nos reconciliemos, perdonemos a las personas que le han hecho daño. Y obviamente que yo aquí es con todo el respeto y es una crítica constructiva. El Centro Democrático tiene congresistas de élites, de estratos de 5, estrato 6, estrato 7, estrato 8. Ellos no han vivido la guerra como le ha tocado vivir a las víctimas. Y hemos escuchado a las víctimas, a las familias de los diputados del Valle, por ejemplo, para citar un ejemplo, que han dicho que cuando el día lunes 26 se firmaba esa finalización del conflicto con las FARC y el gobierno colombiano, pedían perdón a las víctimas. De eso se trata, de reconciliarnos, de no marcar más diferencias, de que nosotros en la diversidad también, esa transición que va a haber de los grupos al margen de la ley a la política, sea que tengan la oportunidad de debatir con las ideas y no con las armas. Si eso no es darle una oportunidad a la paz, tenemos que reconciliarnos y darles la oportunidad a ellos. Ya nos hemos enfrentado a 52 años. No pudo ningún gobierno derrotar a los grupos al margen de la ley. Y lo mejor de todo es que ya el ELN ha anunciado que se va a sentar a dialogar en 60 días con el gobierno nacional. Entonces ya tenemos prácticamente a todos los grupos al margen de la ley. Y obviamente, si van a delinquir después de firmados los acuerdos, pues ya lo ha dicho el mismo fiscal general de la Nación, serán judicializados en la justicia ordinaria. Y una falacia de mentiras que se han inventado desinformando a la gente, lastimosamente. Esto ya ha pasado en otros países. Por eso el 2 de octubre hay que ir afirmativamente a darle esa oportunidad a la paz, a la reconciliación, porque es hora ya de que los colombianos nos integremos y realmente empezamos a construir la paz estable y duradera, que no va a ser de 3 años, ni de 5 años, ni de 10 años, va a ser por más de 15 años, porque esa es la democracia. Y además los recursos van a salir obviamente de una reforma tributaria y de organismos internacionales y de créditos y de gobiernos extranjeros. Ok, perfecto. Recordemos que estamos con el tiempo límite, así que las respuestas deben ser de ahora en adelante 1 minuto por respuesta. En este caso, recordamos, ¿apoya usted el acuerdo final, en este caso, de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Sí o no? Esa será la pregunta que los colombianos deberán responder para refrendar el pacto con la FARC después de 4 años de negociación. Para que el plebiscito sea aprobado en las urnas, bastará con el 13% del censo electoral, es decir, se necesitaría al menos 4,5 millones de votos favorables a los acuerdos para aprobar o rechazar lo que se ha logrado en 4 años de negociación en La Habana. Ahora, la pregunta para la doctora Sonia, en 1 minuto nos da la respuesta, asimismo, doctor Ramón, para usted. En el departamento de Nariño, ¿cuál sería, enfocándonos en nuestro departamento, la mejor opción? ¿Y por qué? Por supuesto, una respuesta del no. Bueno, puedo hacer una interpelación a lo que dijo el doctor Ramón. Hay grandes falsedades en lo que él dijo. Primero, en el Centro Democrático, de los 20 senadores, hay 6 que fueron secuestrados. Entre ellos, la doctora Nora Tovar. Todos son personas que han padecido. Yo no creo que sea un delito ser una persona que tenga dinero en este país, como tampoco es un delito ser pobre. Pero la guerra no la han sufrido solo los pobres ni solo los ricos. La guerra la hemos sufrido todos los colombianos, no solo las familias de bien y no solo las familias de los campesinos. Todos nosotros hemos padecido de alguna manera la guerra. Y en Nariño, ya limitándome a la pregunta, realmente para nosotros, ¿por qué decir no? Porque nosotros ya no aguantamos más impuestos, porque nosotros ya no aguantamos más cargas tributarias, porque nosotros somos un departamento que realmente ha sido abandonado siempre y ha sido maltratado por la guerrilla, porque donde más han causado daños en la infraestructura, en el medio ambiente, ha sido en Nariño. Han destruido nuestros bosques y ellos con su plata del narcotráfico, que ha sido el narcotráfico el problema más grave que hemos padecido, ellos con ese dinero deben realmente resarcir a las víctimas. Con esa plata mala vida no la tienen por qué tener para seguir
humillándonos en las elecciones. Mire, es tal que donde tiene poder el narcotráfico, cuando uno ve las votaciones son completamente atípicas. Son las votaciones donde aparecen votos hasta del 80% de los colombianos que viven en esas zonas, en la zona costera, y votan 900 contra 10. El voto que ellos quieren y que manejan la guerrilla nos coaccionan con su dinero y nos coaccionan con sus armas. Por eso nosotros debemos decir no, porque a ellos se los tiene que desarmar inmediatamente, pero se les tiene que quitar el dinero, para que con ese dinero no sigan macartizando a los nariñenses. Doctor Ramón, la misma pregunta para usted, por favor. Bueno, yo me enfrasco en mi territorio, en el departamento de Nariño, que tiene más de 400.000 víctimas de este conflicto tan absurdo. Si uno mira las estadísticas de la baja, o sea, de los indicadores de lo que ha sido el conflicto en este país, si la gente no se da cuenta que ya no hay tomas guerrilleras, que ya no hay voladora de oleoductos, que ya no hay muerte de policías, que ya no hay muerte de soldados, que ya no se ha atentado contra las familias campesinas, contra los indígenas. Cuando uno mira esas estadísticas, y en 50 años de violencia ha sido estos prácticamente 2 años donde realmente se han bajado los homicidios. Por eso hay que construir la paz estable y duradera en nuestro territorio. El departamento de Nariño tiene 2 regiones que han sido golpeadas, que es el Pacífico nariñense y la cordillera. En esas regiones, cuando uno habla con las víctimas, están felices de que las FARC se esté desplazando a la zona veredal. Están felices y hay gente que les han matado sus familias, pero dicen, así toca pagar el precio que tocó pagar, pero con tal de que los hijos de nuestros hijos puedan vivir en un país en paz. Por eso el 2 de octubre daremos sí al plebiscito y va a ser apoteósico, nunca antes visto, porque la gente ya toma conciencia que es mejor vivir en paz que vivir en guerra, para que esa inversión de la guerra de cerca de 28 billones, que era el último presupuesto del Ministerio de Defensa, se destine a obras de inversión social, acueductos, a construir carreteras, a fomentar la salud, educación, ayudar a que el campo y cerrar esas brechas de esos pobres campesinos que hoy han vivido realmente secuestrados en esta violencia tan absurda en nuestro territorio. Bueno, doctora Sonia, ¿qué opina usted y qué tiene que decirle usted a la comunidad? Si está preparada la comunidad para recibir precisamente, en este caso, a los desmovilizados. Bien, ¿qué es lo que nosotros opinamos? Primero, que como siempre los del sí dicen una gran mentira. Los 28 billones de pesos que se dedican a la seguridad no se dedican a la guerra. De esos casi el 60% se dedica a la seguridad en las ciudades. O sea que casi 16 de esos billones se seguirán dedicando a la seguridad, porque las bandas criminales siguen existiendo. También es cierto que de los 12 millones restantes, recuerden que del ELN quedan las BACRIM, quedan también un montón de grupos guerrilleros que dicen que no se van a desmovilizar de las FARC. O sea que lo que va a quedar de ese presupuesto que están diciendo que queda para la paz no es cierto. La paz la vamos a pagar los colombianos realmente con más impuestos. Pero mire, no es la paz lo que nosotros estamos negando. Lo que nosotros estamos diciendo es no a un mal acuerdo. El acuerdo tiene 10 puntos que deben ser reformulados desde un principio. ¿Y por qué no estamos los colombianos preparados para recibirlos a los desmovilizados? No, nosotros sí estamos preparados para recibirlos. Lo que no estamos preparados es para pagar con más impuestos que esos desmovilizados vengan, sin que entreguen la gran fortuna de las FARC. Por eso nosotros decimos siempre, diga no en el acuerdo, y no es que está contra la paz, esa es otra mentira de los del sí. Cuando usted vota por el sí, no está votando por la paz, está votando es por unos acuerdos. Cuando usted vota por el no, está votando porque esos acuerdos están mal. Entonces, diga con toda tranquilidad, voto no, porque nosotros no nos han dicho cómo es que se van a reparar esas víctimas y nosotros no estamos preparados para más impuestos. Ok, doctor Ramón, la misma pregunta, y por favor. Cuando uno ha ido a los territorios como diputado, como miembro del Consejo Nacional de Paz, y va a esos municipios donde se ha afectado esta violencia tan absurda,
ahí uno entiende que realmente la gente sí quiere la paz, sí está de acuerdo con los acuerdos que se dialogaron y se firmaron el día lunes 26 de septiembre, que es un día histórico. Cuando uno no ha ido a los territorios, pues tiene que decir cualquier cantidad de falsedades y de confundir a la opinión pública. Por eso se ha creado en el acuerdo de las víctimas ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde afortunadamente se va a crear una serie de entidades para buscar a los desaparecidos. Es que los desaparecidos no únicamente son de los grupos al margen de la ley, de los paramilitares, del mismo Estado. Entonces, yo creo que la gente, cuando ha vivido la violencia en carne propia, cuando le ha llegado la violencia hasta su casa, cuando le han matado a los familiares, como a mí me ha tocado ver en la cordillera, y están felices y preparándose para la inversión social que va a venir a los territorios. Por eso estamos contentos y estamos felices por esas víctimas del conflicto armado. Uno no puede juzgar desde las ciudades cuando uno realmente ha vivido por televisión la guerra, o lo ha visto a través de un amigo, de un pariente, alguien, pero cuando uno va a los territorios, como nos ha tocado ir a nosotros, por eso estamos trabajando, porque realmente la gente sí se está preparando. Por eso son toda esa cantidad de mentiras que le han metido al pueblo colombiano, de que los pobres irán a pagar. No, aquí los que van a pagar el costo de la guerra de 52 años son los que más tienen, los ricos. Empresarios se están preparando, los militares también están preparados para esta finalización de este conflicto. Tiempo, ya por el tiempo nos toca. Hacen una pregunta y es que ahorita se está negociando con la FARC. ¿Qué creen? Cada uno de ustedes me responde, por favor, limitémonos al tiempo para responder las otras preguntas, que hoy se está negociando con la FARC y que mañana se estará negociando con otro grupo, llámese como se llame. En pocas palabras dicen la misma guerra pero con otro nombre. Doctora. Mire, esa es la verdad. Mañana, cuando amanezcamos al otro día del plebiscito, sea sí o sea no, realmente en ese momento no estamos llegando a la paz. Estamos llegando a desaprobar a unos acuerdos. Si esos acuerdos quedan mal negociados, en ese momento el siguiente grupo que vaya a negociar va a pedir mucho más y más y más. Mire, nosotros en cambio vemos en las zonas rurales, porque realmente yo he trabajado durante 35 años en el campo y realmente es la zona que más conozco el campo. Me he recorrido en este mes todas las veredas y todos los municipios de la zona norte, de la zona sur, y hemos visto cómo la gente está aterrada de que le vayan a dar elegibilidad a estos narcoterroristas. Ellos dicen, mire, todo puede ser, lo recibimos en paz, queremos que se apaguen los fusiles, pero no queremos que tengan la oportunidad de ser el referente de nuestros hijos. Los campesinos no entienden qué es lo que está pasando, porque nosotros sí recorremos el campo y sí visitamos zona a zona, Cumbal. El miedo que hay en Cumbal porque el ELN se ha crecido y está andando en la calle y no los permite votar, no les va a permitir votar en paz. Entonces, en ese momento que llegue otro nuevo grupo a querer hacer la paz, va a pedir y exigir más, porque cuando las cosas quedan mal hechas, dejan brechas para que por ahí se pueda desviar el río y por allí es donde van a llegar unos acuerdos cada vez peores si no lo frenamos, y la manera de frenarlo es decir no. Ok, doctor Ramón. Sí, la verdad es que el 2 de octubre lo que dice la doctora Sonia es cierto. Se van a refrendar los acuerdos de La Habana para finalizar un conflicto armado que ha dejado más de 8 millones de víctimas, 46.000 desaparecidos, 30.000 secuestrados en estos 50 años, más de 200.000 asesinatos y homicidios. Eso es una refrendación para darle las facultades al presidente de la República para que presente los proyectos de ley, las reformas constitucionales, los decretos con fuerza de ley, para que esos acuerdos que se firmaron en La Habana se puedan llegar a ser reales con la intervención del Congreso de la República. Y en el Congreso de la República está representado todo el país, ideológicamente hablando. Entonces, por eso unos acuerdos que realmente tienen esas ideas de tipo legislativo que van a ser refrendados por los congresistas, y a ellos no los van
a meter los dedos en la boca. Por eso, esto es una transición. Van a seguir habiendo conflictos, eso obviamente que van a saber, porque se va a refrendar los acuerdos con las FARC. Bueno, por favor, tenemos unas 2 preguntas más, ya el tiempo se nos está terminando, les ruego que seamos muy puntuales. En este caso, doctora Sonia, ¿usted qué opina cuando el doctor Juan Manuel Santos, o en su gobierno prácticamente, o mejor, se habla del todo o nada, o es ahora o nunca? ¿Qué quiere decir? Mire, realmente es su prepotencia, porque los acuerdos, si nos da la oportunidad a los colombianos, nos tiene que dar la oportunidad de que decidamos sobre esas 297 páginas. Esas 297 páginas, si logramos nosotros que gane el no, se van a revisar los 10 puntos que son neurálgicos y los que no nos van a permitir tener una paz duradera. Nosotros, para tener esa paz duradera, tenemos que tener la oportunidad de cambiar esos 10 puntos que le hacen daño al país. No es cierto que el Congreso tiene toda la oportunidad, porque estos acuerdos casi suben a norma constitucional, porque eso es lo que dice dentro de las 297 páginas. Entonces, no es cierto que el Congreso tenga todas las posibilidades, porque se le aprueba una ley habilitante donde casi se convierte en un dictador. Él ya lo dijo, yo hago lo que me da la gana. Santrich dijo, yo no entrego las armas, nosotros no entregamos las armas. O sea, todo lo que decimos los colombianos, ellos ya se creen con el poder de decir no. Entonces, por eso nosotros le decimos, cuando usted vota no, está votando de verdad por la verdadera paz, por una paz duradera que permanezca y por una paz que reconozca de verdad el poder de las víctimas. Perfecto, doctor. ¿Tiempo? El presidente Santos, cuando dice así, dice es que todo por la paz, nada para la guerra. Él se refiere a que realmente nos la tenemos que jugar toda por la paz y darle una oportunidad a este país. Esto tiene una dinámica muy diferente comparado a procesos anteriores con el gobierno pasado, cuando se hizo también el intento de acabar con la guerra con algunos paramilitares. La diferencia es que acá la Fiscalía y los jueces de la República van a entregar expedientes de todas las formas de guerra que han habido en este país, no únicamente de los grupos al margen de la ley, de los paramilitares, de una clase élite que también ha arrancado del territorio, ya le ha quitado las tierras a los campesinos. Aquí esta ley es para todos porque aquí, por eso es el miedo que tienen algunas élites del país, de que esos acuerdos los incluya a todos ellos, pero ese es lo que se ha firmado en los acuerdos de La Habana. Doctora Sonia, rápidamente la respuesta, por favor. ¿Qué opina usted, qué cree usted o qué tiene que decir a los televidentes, enfocándonos más en el departamento de Nariño? Los gobiernos, me refiero a los alcaldes y el gobernador en este caso, ¿trabajaron bajo su opinión o hubo una manipulación? Mire, la verdad, no hay garantías para el no. Y no hay garantías porque toda la plata del Estado, toda la maquinaria del Estado se ha movido para aprobar el sí. No le han dejado a los colombianos la oportunidad y a los nariñenses de que podamos debatir, de que podamos explicar, de que podamos entender. Nos dicen todo o nada y nos pintan es una palomita, nos emburundangan una palomita de la paz. No, esto va más allá. Esto va adentro en lo que nos toca, en lo que es la reparación y lo que estaba diciendo. Es cierto, en el acuerdo de los paramilitares se le dio cárcel a los paramilitares, se le dio extradición. Acá no hay nada de eso, pero acá ¿qué hay? Todo colombiano de bien, cualquiera, tiene que presentarse ante ese tribunal, lo cual nosotros consideramos que es un exabrupto. No porque sean élites, no tratemos de decir que son élites, es simplemente porque son colombianos de bien. Y los colombianos de bien no podemos vernos igualados a una guerrilla narcoterrorista. Doctor. Sí, la verdad es que uno ve que los alcaldes y los gobernadores cerraron fila, los diputados, los consejos municipales. La clase política del país, los congresistas, todos, a excepción de algunas personas que obviamente hay que respetar su decisión, pero todos estamos trabajando por esa paz estable y duradera. Y a más de eso, refrendada con el plebiscito del 2 de octubre, además de esa con el acompañamiento que va a haber de gobiernos internacionales.
Esto aquí van a venir a verificar la dejación de armas, porque cuando estén dejando las armas ya las FARC, qué mejor desarmar a más de 10.000 guerrilleros. Si eso no es trabajar por la paz de este país, quitarle las armas para que puedan hacer una transición a su vida, a la vida política, social y económica del país. Yo creo que es hora de parar esta guerra ya y salir el 2 de octubre a votar masivamente por el sí. Doctor Ramón de los Ríos, me hacen esta pregunta y directamente me la van a responder los dos también, y es que si ustedes, a ver, aquí la vamos a leer, opinan, en este momento aquí la leo, que si el doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República, por favor, está llamando la atención con esto, y si es así, ¿cuál es su pretensión? ¿Qué opina usted, doctor Ramón? Pues claro que está llamando la atención, no solamente del gobierno colombiano, de los ciudadanos de bien, sino de todo el mundo está llamando la atención. Se le iban las lágrimas al presidente Santos cuando se firmaba la finalización de este conflicto allá en Cartagena. Había una fiesta nacional en muchos departamentos y en muchas ciudades, se declaró un día cívico. Eso es llamar la atención porque esto es histórico. 52 años de guerra, matándose entre los pobres, porque los policías y los soldados y los guerrilleros son gente pobre que lastimosamente les ha tocado vivir por esas clases sociales que nos han diferenciado entre unos y otros. Por eso es hora ya de que nosotros seamos y nos hagamos notar, no solamente el presidente Santos, sino el 2 de octubre votando por el sí al plebiscito por la paz. Doctora, rápidamente. Esta es una gran falacia. Realmente no se mataron los pobres, nos matamos los colombianos de bien, y tuvimos el asalto de una guerrilla narcoterrorista. Es cierto que se firmó un acuerdo, pero ese acuerdo nos da la oportunidad a los colombianos de mejorarlo. Es cierto que todos queremos la paz. ¿Quién más que nosotros? Cuando en el gobierno del presidente Uribe se desmovilizaron 32.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Y esas 50.000 personas que salieron de la guerra no se les entregó la patria, ni se les entregó lo que se le ha entregado, dizque a 5.000 guerrilleros que se van a desmovilizar. Ya nosotros habíamos logrado que 40.000 personas que estaban por fuera de la ley dejaran de delinquir, porque algunos volvieron. Tal vez algunos guerrillos ahora han vuelto, por eso dicen que ya no son 5.000, sino 17. Pero de los 17 que hay, recuerden bien, solo 5.000 dicen que se van a desmovilizar. Entonces es el momento realmente de recomponer, de reorganizar, de reorientar esos acuerdos. Por eso yo les digo, cuando votemos no, votémoslo con orgullo. Votamos por una paz estable, duradera, que permanezca y que se pueda mantener en el tiempo, y una paz a la cual puedan venir todos los demás grupos, porque saben que es una paz donde ellos van a permanecer. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Prácticamente se pudieron evacuar algunas inquietudes, algunas preguntas. Recordemos que en el Senado, para que usted también me rectifiquen, doctores, por favor, fue aprobado con 71 votos a favor y 21 en contra. Y en la Cámara, 127 representantes lo respaldaron y 15 votaron en contra. Entonces, por hoy terminamos diciéndole a todos ustedes que no estamos, en este caso, ni a favor ni en contra. Simplemente estamos dando una información. Aquí somos imparcial. Por supuesto, yo estaré el domingo dando también mi voto. Así que muchas gracias, doctor Ramón de los Ríos, por habernos acompañado. A usted muchas gracias y muy amables, y a votar por el sí el 2 de octubre. Doctora Sonia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Ya ustedes escucharon, ahora son ustedes los que tomarán la decisión, ¿sí o no? Hasta el próximo miércoles nos vemos, si así Dios lo permite, aquí en De Todo Un Poco, donde ustedes son los protagonistas. Buenas noches.